Cuando me jubilé, mi nuera dijo: vendí tu coche, ya no lo necesitas, aprende a usar carro de aplicación. Me quedé callada. Al día siguiente me levanté y les conté a todos lo que yo escondía dentro de ese coche. Mi nuera se quedó aterrada. ¿Pueden creer eso? ¿Vender el coche de otra persona sin siquiera preguntar? ¿Así, como si nada? ¿Como si yo fuera una niña que necesita que le digan que puede tener y que no? Yo trabajé toda mi vida, pagué ese coche con mi propio dinero, con mi propio sudor, y ahora resulta que porque me jubilé ya no tengo derecho a nada. ¿Tú también has sentido eso? Que te traten como si de repente fueras invisible, como si tus años de esfuerzo no valieran nada. Pues déjame decirte algo, mi amiga, mi amigo, lo que pasó después fue tan increíble, tan sorprendente, que ni yo misma lo hubiera imaginado. Quédate conmigo hasta el final porque esta historia es mucho mejor de lo que piensas. Te lo prometo. Hoy voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Algo que guardé en secreto durante años. Algo que ni mi propio hijo sabía. No momento en que decidí contar eso aquí, percebí como è importante ter voce comigo. Me acompane a te o fin da mina historia, e escriba nos comentarios de qual cidade você está assistindo e se inscreva no canal. Quero muito saber até onde esa historia vai chegar. Me llamo Beatriz Méndez, tengo 68 años, y toda mi vida fui maestra en una escuela primaria del centro de la Ciudad de México. Creí que mi jubilación sería el comienzo de algo tranquilo, algo merecido. Pero descubrí que para algunas personas, envejecer es lo mismo que perder el derecho a ser respetada. La mañana después de firmar mis papeles de jubilación, yo estaba en mi sala, tomando café y mirando por la ventana. El sol apenas empezaba a calentar las baldosas del patio. Podía oler el café recién hecho mezclado con el aroma de las gardenias que siempre he tenido junto a la ventana. Ese olor me hacía sentir en paz. Pero esa paz duró poco. Escuché la puerta abrirse sin que nadie tocara el timbre. Era Mayara, mi nuera. Entró con esa forma que tiene ella de caminar, como si el piso le perteneciera más a ella que a mí. Traía puestos unos lentes de sol grandes, de esos que usan las actrices, y una bolsa carísima colgando del brazo. Detrás de ella venía mi hijo Jonas, con la cabeza gacha, como siempre. «Buenos días, suegra», dijo Mayara, pero su voz no tenía nada de buenos días. Era fría, como el azulejo del baño en invierno. «Buenos días, hija», respondí, dejando mi taza sobre la mesa. El sonido de la cerámica contra la madera resonó en el silencio incómodo que ya se sentía en el aire. Mayara se quitó los lentes y me miró directo a los ojos. No había calidez ahí. Nada. «Vine a avisarle algo importante», dijo, cruzándose de brazos. «Vendí su coche». Me quedé inmóvil. Sentí como si el aire se hubiera ido de la habitación. «¿Qué dijiste?», pregunté, aunque había escuchado perfectamente. «Su coche. Lo vendí ayer. Ya no lo necesita. Ahora que está jubilada, puede aprender a usar Uber o Didi. Es más práctico. Además ya está mayor para manejar». Mayor. Esa palabra cayó sobre mí como una piedra. Miré a Jonas, esperando, rogando que dijera algo, que me defendiera, que dijera: «Mayara, eso no se hace». Pero él solo miró al suelo, con las manos en los bolsillos. Podía ver cómo apretaba la mandíbula, incómodo, pero sin valor para hablar. «Jonas», dije, y mi voz salió más quebrada de lo que hubiera querido. «¿Tú sabías de esto?». Él levantó la mirada un segundo, pero volvió a bajarla. «Mamá, es que el coche ya estaba viejo. Mayara tiene razón, es más seguro que uses aplicaciones. Nosotros te podemos llevar si necesitas». «¿Ustedes me pueden llevar? Yo, que los llevé a todos lados durante años, ¿ahora tengo que pedir permiso para ir al mercado?». Mayara sonrió. No era una sonrisa amable.
Era la sonrisa de alguien que acaba de ganar. Ya está hecho, suegra. El dinero ya está en nuestra cuenta. Lo vamos a usar para algo útil. Sentí un nudo en la garganta, pero no dije nada. No podía. Si abría la boca, iba a gritar o a llorar, y no les iba a dar ese gusto. Ellos se fueron poco después, dejándome sola en esa sala que de repente se sentía enorme y vacía. Me senté de nuevo, pero el café ya estaba frío. Afuera, escuché el motor de un coche arrancando. Un vecino pasó silbando una canción. La vida seguía, pero yo me sentía paralizada. Ese coche no era solo un coche. Era mi libertad. Era el vehículo en el que llevé a Jonas a su primer día de clases, en el que volví a casa después de noches largas corrigiendo exámenes, en el que lloré la muerte de mi esposo Ricardo, aferrada al volante en el estacionamiento del hospital. Y ahora me lo habían quitado. Así, sin preguntar, sin respetar. Pero lo que Mayara y Jonas no sabían, lo que nadie sabía, era que dentro de ese coche había algo mucho más valioso que el propio automóvil. Había un secreto, una herencia y un testamento muy particular que iba a cambiar todo. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi cama, con la lámpara del buró encendida, mirando las sombras que se proyectaban en la pared. Podía escuchar el reloj de la sala marcando cada segundo. Tic-tac, tic-tac. Cada sonido me recordaba que el tiempo seguía, pero yo me sentía atrapada en ese momento horrible. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Como si tu propia familia te viera como un estorbo? Como si todo lo que hiciste por ellos se borrara de un día para otro. Me levanté y fui a la cocina. Necesitaba hacer algo, lo que fuera, para no pensar. Puse agua a hervir para un té de manzanilla. El olor dulce llenó la cocina, pero ni siquiera eso me reconfortó esta vez. Mientras esperaba, me apoyé contra la estufa y cerré los ojos. Y ahí vinieron los recuerdos. Todos esos momentos que intenté ignorar, todas esas señales que no quise ver. Esto no había comenzado con el coche. No. Esto venía de mucho antes. Comenzó hace 3 años, cuando Jonas y Mayara se casaron. Yo estaba tan feliz ese día. Mi hijo, mi único hijo, había encontrado a alguien. Pensé que tendría una familia más grande, más amor. ¡Qué tonta fui! La primera señal fue sutil. Estábamos en la cena de ensayo, 2 días antes de la boda. Yo había preparado el mole de mi suegra, la receta que Ricardo amaba, la que Jonas siempre me pedía en sus cumpleaños. Tardé todo el día en prepararlo. Mis manos olían a chile y chocolate. Había tostado cada ingrediente con cuidado, como me enseñó mi mamá. Cuando serví los platos, Mayara miró el mole y arrugó la nariz. ¿Esto qué es?, preguntó, moviendo la comida con el tenedor como si fuera algo sospechoso. Es mole, hija. Lo preparé especialmente para ustedes, dije, sonriendo. Ah, es que yo no como cosas tan pesadas. Además, Jonas y yo estamos cuidándonos para la boda. Mejor pedimos unas ensaladas, ¿verdad, amor? Jonas asintió sin mirarme. Recuerdo que sentí algo raro en el pecho, pero lo ignoré. Me dije a mí misma, es su boda, están nerviosos, es normal. Pero no fue solo esa vez. Después de la boda, empezaron las visitas cada vez más cortas. Antes, Jonas venía todos los domingos a comer conmigo. Era nuestra tradición desde que Ricardo murió. Pero poco a poco, las visitas se fueron espaciando. Primero cada 2 semanas. Luego una vez al mes. Luego casi nunca. Cuando venían, Mayara siempre tenía una excusa para irse rápido. Ay, suegra, perdón, pero tenemos una reunión. Tenemos que pasar a casa de mis papás. Jonas tiene mucho trabajo pendiente.
Y mi hijo solo asentía. Siempre asentía. ¿Tu hijo también hace eso? ¿También te deja hablando sola mientras su pareja decide todo? Hace 1 año y medio, tuve una caída en el baño. Me resbalé saliendo de la regadera y me golpeé la cadera contra el lavabo. El dolor fue terrible. Podía sentir como mi corazón latía en ese punto donde me había golpeado. El azulejo frío contra mi piel. El olor a jabón de lavanda que uso siempre. Llamé a Jonas llorando. Hijo, me caí. Me duele mucho. ¿Puedes venir? Mamá, estoy en una junta importante. ¿No puedes llamar a alguna vecina? Mayara está en el spa, no puede ir. El spa. Yo estaba tirada en el piso de mi baño, y ella estaba en el spa. Al final, fue mi vecina, la señora Remedios, quien me ayudó. Ella me llevó al doctor, esperó conmigo en la sala de urgencias durante 4 horas, y me llevó de vuelta a casa. Jonas apareció 3 días después, con flores, diciendo, «Perdón, mamá, es que el trabajo está pesadísimo». Pero yo olí el perfume de Mayara en su camisa. Ese perfume caro que ella siempre usa, el que huele a vainilla y madera. No estaban trabajando. Estaban juntos, haciendo su vida, mientras yo estaba sola con mi dolor. Hace 6 meses, Jonas me llamó. Por un momento, mi corazón saltó de alegría. «Hijo, ¿cómo estás?» «Mamá, necesito pedirte un favor». «¿Un favor?» «No, ¿cómo estás?» «No te extraño». «Un favor. Necesito que me prestes dinero. Son 50,000 pesos. Es para el enganche de un coche nuevo para Mayara. Te los devuelvo en 6 meses, te lo prometo». 50,000 pesos. La mitad de mi ahorro de toda la vida. Hijo, ese dinero es para mis medicinas, para mis gastos. Yo ya no trabajo, ya no tengo más ingresos que mi pensión. Mamá, por favor. Es importante. Mayara necesita ese coche para su trabajo. Si no, va a perder su empleo. Esa última parte era mentira. Yo lo sabía. Mayara trabajaba desde casa, haciendo no sé qué cosa de redes sociales. Pero el tono de Jonas era desesperado. Le presté el dinero. Pasaron 6 meses. Luego 9. Luego 1 año. Nunca me lo devolvieron. Cuando les pregunté, Mayara me dijo, «Ay, suegra, es que surgieron gastos. Pero no se preocupe, ya se lo vamos a dar». Nunca lo hicieron. ¿Ves el patrón? ¿Ves cómo me fui volviendo invisible para ellos? Primero era mamá. Luego fui la mamá de Jonas. Después fui suegra. Y ahora soy simplemente un estorbo. Una vieja que ya no sirve para nada. Pero yo serví. Yo di. Yo amé. Y ellos lo olvidaron todo. Esa madrugada, con mi té ya frío en las manos, me hice una promesa. No iba a seguir siendo la mujer que se queda callada. No más. El coche que me quitaron guardaba un secreto. Y ese secreto iba a ser mi venganza. No una venganza cruel, pero sí justa. Muy justa. Porque a veces, mi amiga, mi amigo, la justicia no viene de afuera. Viene de nosotros mismos cuando decidimos que ya basta. Para entender lo que guardaba en ese coche, necesito llevarte años atrás. Necesito contarte sobre un hombre que cambió mi vida sin pedirme nada a cambio. Se llamaba Samuel Nogueira. Era el director de la escuela primaria Benito Juárez, donde yo trabajé durante 32 años. Un hombre alto, de lentes gruesos y siempre con un libro bajo el brazo. Olía a papel viejo y a ese jabón de glicerina transparente que vendían en la farmacia de la esquina. Samuel no era solo mi jefe. Era mi amigo, mi confidente. Y en los momentos más oscuros de mi vida, fue mi salvación. ¿Tienes a alguien así?
¿Alguien que te vio en tu peor momento y no te juzgó, sino que te extendió la mano? Conocí a Samuel en 1992. Yo acababa de empezar a trabajar en la escuela. Era una maestra joven, llena de sueños, recién casada con Ricardo. Todo parecía perfecto. Samuel me llamó a su oficina el primer día. Recuerdo el escritorio de madera oscura, lleno de papeles y fotografías de sus alumnos. Había una planta de sábila en la ventana, con las hojas gruesas apuntando hacia el sol. Beatriz, me dijo, señalando la silla frente a él. Siéntate. Quiero conocerte. No era una entrevista formal. Era una conversación. Me preguntó por mi familia, por mis sueños, por qué había elegido ser maestra. Y yo le conté todo, sin miedo, porque algo en su voz me hacía sentir segura. ¿Sabes qué hace a un buen maestro?, me preguntó al final. ¿El conocimiento?, respondí, insegura. No. El corazón. Un maestro con corazón puede cambiar una vida. Y tú, Beatriz, tienes un corazón enorme. Eso lo vi desde que entraste por esa puerta. Esas palabras me acompañaron durante toda mi carrera. Cada vez que dudaba, las recordaba. Pasaron los años. Samuel y yo nos hicimos muy cercanos. Tomábamos café juntos en los recreos. Hablábamos de libros, de nuestros alumnos, de la vida. Él nunca se casó. Me contó una vez que había amado a una mujer en su juventud, pero ella murió en un accidente. Desde entonces, él dedicó su vida a los niños de la escuela. Ellos son mi familia ahora, decía, con una sonrisa triste. El primer momento en que Samuel me salvó fue en el 2003. Ricardo perdió su trabajo. La empresa donde trabajaba cerró de la noche a la mañana. Nos quedamos sin ingresos, con un hijo pequeño y una hipoteca que pagar. Yo estaba desesperada. Una tarde, Samuel me encontró llorando en el salón vacío. Los pupitres estaban en silencio. El pizarrón todavía tenía trazos de gis de la clase del día. El olor a tiza y a madera vieja me rodeaba. ¿Qué pasa, Beatriz?, preguntó, sentándose en el pupitre junto a mí. Le conté todo. Entre lágrimas, le expliqué que no sabíamos cómo íbamos a sobrevivir. Samuel no dijo nada por un momento. Solo sacó un pañuelo limpio de su saco y me lo dio. Olía a lavanda. Mañana ven a mi oficina, dijo finalmente. Tengo algo para ti. Al día siguiente, me entregó un sobre. Dentro había 30,000 pesos en efectivo. Samuel, no puedo aceptar esto, dije, empujando el sobre de vuelta hacia él. No es un regalo, Beatriz. Es un préstamo. Sin intereses, sin prisa. Me pagas cuando puedas. Y si no puedes, no importa. Lo importante es que tú y tu familia estén bien. Lloré otra vez. Pero esta vez de gratitud. Le pagué cada peso 2 años después, cuando Ricardo encontró otro trabajo. Pero Samuel nunca olvidó ese gesto. Y yo tampoco. El segundo momento fue peor. Mucho peor. Era 2015. Ricardo llevaba meses sintiéndose mal. Cansancio, dolores en el pecho, falta de aire. Yo le rogaba que fuera al doctor, pero él decía que era estrés del trabajo. Hasta que una mañana, mientras desayunábamos, se desplomó. El plato de huevos se estrelló contra el suelo. El sonido del vidrio rompiéndose aún lo escucho en mis pesadillas. «Ricardo», grité, arrodillándome junto a él. Era un infarto masivo. Lo llevaron al Hospital General. Los doctores hicieron todo lo posible, pero su corazón estaba muy dañado. Necesitaba una cirugía urgente. Una cirugía carísima que nuestro seguro no cubría completo. Son 250,000 pesos, dijo el doctor. Sin eso, no puedo garantizar que sobreviva. 250,000 pesos.
Yo no tenía esa cantidad. Nadie en mi familia la tenía. Llamé a Samuel desde el hospital, desesperada. Ni siquiera sé qué le dije. Solo recuerdo que lloraba tanto que casi no podía hablar. Voy para allá, dijo, y colgó. Llegó una hora después con un cheque. Un cheque por la cantidad completa. Salva a Ricardo, me dijo, apretando mis manos. Después vemos cómo me pagas. Pero Ricardo no sobrevivió. Murió 2 días después de la cirugía. Su corazón simplemente se rindió. Me quedé viuda, destrozada, con un hijo adolescente y una deuda impagable con el hombre más bueno que había conocido. Intenté pagarle. Vendí joyas, trabajé doble turno, ahorré cada peso. Pero Samuel no aceptaba mi dinero. Beatriz, guarda eso para Jonas. Él te necesita. Yo estoy bien. Pasaron los años. Samuel se jubiló en 2020. Yo seguí trabajando. Nos veíamos menos, pero siempre estábamos en contacto. Y entonces, hace 2 años, Samuel murió. Un derrame cerebral mientras dormía. Tranquilo, en paz, sin dolor. En su funeral, lloré como no había llorado desde la muerte de Ricardo. Este hombre me había dado tanto, y yo nunca pude devolverle nada. Una semana después, su abogado me llamó. Señora Méndez, necesito verla. El señor Nogueira dejó algo para usted en su testamento. Y ahí comenzó todo. La oficina del abogado estaba en la colonia Roma, en un edificio antiguo con elevador de reja. Subí despacio, sintiendo como mi corazón latía más fuerte con cada piso. El pasillo olía a humedad y a ese barniz viejo de las puertas de madera. Toqué la puerta con el letrero, Licenciado Arturo Villegas, abogado. Adelante, escuché desde adentro. El licenciado Villegas era un hombre de unos 50 años, con barba gris y una corbata azul marino. Me recibió con un apretón de manos firme. Señora Méndez, gracias por venir. Por favor, tome asiento. Me senté en una silla de cuero gastado. Sobre el escritorio había una carpeta con mi nombre escrito. Don Samuel me pidió que le entregara esto personalmente, dijo, abriendo la carpeta. Es su testamento. Y usted es una de las beneficiarias. Sentí un nudo en la garganta. ¿Beneficiaria? Así es. Don Samuel le dejó una herencia considerable. Pero hay condiciones específicas que debo explicarle. Sacó varios documentos. Pude ver sellos oficiales, firmas, números. Todo se veía muy serio, muy legal. Don Samuel tenía una fortuna personal de $1.200.000, producto de inversiones que hizo durante su vida. Él era muy discreto con su dinero. ¿Lo sabía? Negué con la cabeza. Nunca imaginé que Samuel tuviera tanto dinero. Siempre vivió de manera sencilla, modesta. De esa cantidad, continuó el licenciado, dejó instrucciones muy claras. $600.000 son para instituciones de caridad. Y $640.000 son para usted. El aire salió de mis pulmones. ¿Qué? $640.000, señora Méndez. Aproximadamente 12 millones de pesos mexicanos. Las paredes de esa oficina parecieron moverse. 12 millones de pesos. Yo, que toda mi vida había vivido con lo justo, que había ahorrado cada centavo. Pero hay condiciones, dijo el abogado, y su voz se puso más seria. Don Samuel fue muy específico. Sacó una carta. La reconocí inmediatamente. Era la letra de Samuel, esa letra clara y elegante que había visto en tantas notas. ¿Puedo leerle lo que escribió? Asentí, incapaz de hablar. El licenciado comenzó a leer. Mi querida Beatriz, si estás escuchando esto,
significa que ya no estoy contigo. Quiero que sepas que fuiste una de las personas más importantes de mi vida. Tu bondad, tu fortaleza, tu corazón inmenso me enseñaron que la familia no siempre es de sangre. A veces, la familia es la que elegimos. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano. El abogado me pasó un pañuelo desechable y esperó un momento antes de continuar. Este dinero es para ti, Beatriz. Para que tengas seguridad, tranquilidad, libertad. Pero te pido algo, no se lo digas a nadie. Guárdalo en secreto. Porque el dinero cambia a las personas. Y yo quiero protegerte de eso. Las condiciones son las siguientes. 1. Mientras estés viva, puedes usar este dinero como desees. Es tuyo. Nadie puede tocarlo excepto tú. 2. Si mueres sin haber usado el dinero, la cantidad completa pasará automáticamente a tu hijo Jonas. 3. Sin embargo, si decides usar el dinero antes de morir, cualquier cantidad que sobre será donada inmediatamente a la Fundación Esperanza, que ayuda a niños en situación de calle. ¿Entiendes lo que esto significaba? Samuel me estaba dando una elección. Una prueba. El abogado dejó la carta sobre el escritorio. En resumen, señora Méndez, si usted no toca el dinero, su hijo lo heredará todo cuando usted fallezca. Pero si usted decide usarlo, lo que quede se irá a caridad. Es una forma de asegurarse de que el dinero beneficie a quien realmente lo necesita. ¿Y nadie más sabe de esto?, pregunté, con la voz temblorosa. Nadie. Don Samuel fue muy claro. Esto es entre usted y yo. Ni siquiera su hijo debe saberlo hasta que usted decida qué hacer con el dinero, o hasta que usted fallezca. Me entregó una carpeta sellada. Aquí están todos los documentos. El dinero está en una cuenta de inversión a su nombre. Los papeles originales se los llevará usted. Le recomiendo guardarlos en un lugar seguro. Un lugar seguro. Pensé en mi casa. Pensé en Jonas y Mayara entrando sin avisar. Pensé en todas las veces que habían revisado mis cosas, buscando quién sabe qué. No. En mi casa no. ¿Puedo llevármelos ahora?, pregunté. Por supuesto. Son suyos. Salí de esa oficina con la carpeta apretada contra mi pecho. El sol de la tarde me cegó por un momento. La calle estaba llena de gente, de ruido, de vendedores ambulantes gritando. Pero yo me sentía como si estuviera en otra dimensión. 12 millones de pesos. Toda una vida de seguridad. Y la decisión más importante de mi existencia. ¿Usarlo o dejarlo para Jonas? Caminé hasta mi coche, ese Nissan Sentra azul del 2010 que tanto amaba. Me senté en el asiento del conductor y respiré hondo. El interior olía a mi perfume, a las pastillas de menta que siempre tenía en la guantera. Abrí el compartimento secreto que Ricardo había instalado años atrás, detrás del panel del radio. Era un espacio pequeño, invisible a simple vista. Perfecto. Guardé los documentos ahí. Y durante 2 años, no los volví a tocar. Durante 2 años, guardé ese secreto. Pensaba en él cada noche. Me preguntaba, ¿qué haría Samuel? ¿Qué hubiera querido? Y siempre llegaba a la misma conclusión. Él quería que yo fuera libre. Pero también quería protegerme de la codicia. Nunca imaginé que esa protección vendría de la forma más dolorosa posible. Durante esos 2 años que guardé el secreto, mi vida con Jonas siguió cambiando. Y no para bien. Hubo un momento exacto en que supe que ya había perdido a mi hijo. Un momento que quedó grabado en mi memoria como una quemadura. Fue en Navidad del 2022. Yo había pasado semanas preparando todo. Decoré la casa como siempre lo hacía, con el nacimiento que mi mamá me regaló cuando me casé, con luces de colores en la ventana, con el olor a ponche hirviendo en la estufa. Canela, tejocote,
Guayaba. Ese aroma llenaba cada rincón de la casa. Había cocinado todo lo que a Jonas le gustaba desde niño. Bacalao a la vizcaína, romeritos, pierna de cerdo. Mis manos olían a ajo y especias. La cocina estaba llena de trastes, pero no me importaba. Era Navidad. Era la primera después de que Samuel muriera, y yo necesitaba sentir familia. Van a venir a las 7, me había dicho Jonas por teléfono días antes. Mayara está emocionada. Emocionada. Esa palabra me dio esperanza. A las 7 en punto, la mesa estaba lista. Los platos brillaban bajo la luz del comedor. Las servilletas de tela que solo usaba en ocasiones especiales estaban dobladas perfectamente. Había puesto flores frescas en el centro, nochebuenas rojas que compré en el mercado. Pasaron las 7. Luego las 7:30. Luego las 8. Los llamé. Jonas no contestó. Mayara tampoco. A las 8:30 recibí un mensaje de texto. De Jonas. Mamá, perdón. Los papás de Mayara nos invitaron a cenar en un restaurante muy bonito. Ya estamos aquí. Mañana te vemos. ¡Feliz Navidad! Leí ese mensaje 3 veces. 4. 5. Como si las palabras fueran a cambiar. Me senté a la mesa, sola, mirando todos esos platillos que nadie iba a comer. La pierna de cerdo se estaba enfriando. El bacalao ya no humeaba. Las luces de colores parpadeaban, pero ya no me parecían alegres. Solo me recordaban lo sola que estaba. ¿Alguna vez has preparado algo con todo tu amor, esperando compartirlo, y nadie llega? ¿Conoces ese silencio que duele más que cualquier grito? Comí sola esa noche. Un poco de cada platillo, pero no sabía a nada. Era como masticar papel. Al día siguiente, Jonas llegó cerca del mediodía. Traía una bolsa de una tienda cara. «Feliz Navidad», mamá dijo, dándome un abrazo rápido. «Te traje esto». Era un suéter. Bonito, sí, pero 3 tallas más grande que la mía. Ni siquiera se había fijado en mi talla. «¿Dónde está Mayara?», pregunté. «Se quedó en la casa. Está cansada. Anoche la fiesta se alargó hasta tarde». La fiesta. Mientras yo estaba sola, ellos estaban en una fiesta. «Hijo», dije, y mi voz salió más quebrada de lo que quería. «¿Por qué no me avisaste antes? Cociné todo esto para ustedes». Jonas miró hacia la cocina, donde todavía estaban todos los trastes tapados con papel aluminio. «Ay, mamá, es que fue de último momento. Los papás de Mayara insistieron mucho. Tú sabes cómo son. No podíamos decirles que no. Pero a mí sí me pueden decir que no. No es lo mismo, mamá. Ellos pagaron todo. Era un restaurante carísimo». Ahí estaba. La verdad. Un restaurante caro valía más que la cena que yo había preparado con mis propias manos. Jonas se quedó solo media hora. Tomó café, comió un pedazo de pierna de cerdo de pie, mirando su celular. Luego dijo: «Tengo que irme. Mayara me está esperando. Vamos a ir al cine». Y se fue. Así. Como si nada. Esa noche lloré hasta quedarme dormida en el sillón. Las luces de Navidad seguían encendidas, pero yo ya me sentía apagada. Después de esa Navidad, algo cambió en mí. Dejé de esperar. Dejé de llamar tanto. Dejé de invitarlos. Y ellos ni siquiera lo notaron. O tal vez sí lo notaron, pero no les importó. Los meses pasaron. Mi cumpleaños llegó en marzo. 67 años. Jonas me mandó un mensaje: «Feliz cumpleaños, mamá». Nada más. Ni una llamada. Ni una visita. El Día de las Madres fue peor. Ese día,
Todas mis amigas publicaban fotos con sus hijos, con flores, con desayunos. Yo pasé el día sola, viendo televisión, tratando de no pensar. Jonas llegó 3 días después con un ramo de flores marchitas. Las había comprado en un Oxxo. Perdón, mamá, es que el trabajo estuvo horrible. Pero aquí están tus flores. Flores marchitas. Tardías. Como nuestro amor. ¿Tu hijo también hace eso? ¿También te regala las obras de su tiempo, de su atención, de su cariño? En julio, me enfermé. Una gripe fuerte que me dejó en cama una semana. Fiebre alta, tos que me dolía en el pecho, debilidad total. La señora Remedios, mi vecina, me llevaba sopa. Ella me cuidaba. Llamé a Jonas. Hijo, estoy muy enferma. ¿Podrías venir? Mamá, es que Mayara y yo nos vamos de viaje mañana. Ya compramos los boletos. Son 2 semanas en Cancún. Pero te llamo cuando regrese, ¿sí? Cancún. Mientras yo estaba enferma, ellos se iban a la playa. Colgué el teléfono y miré el techo de mi recámara. Las manchas de humedad parecían caras. Caras tristes, como yo. Fue en ese momento, acostada en esa cama, con fiebre y sola, cuando entendí algo importante. Mi hijo ya no era mi hijo. Era el esposo de Mayara. Y en esa relación, yo era solo un estorbo. Un recordatorio incómodo de que él tuvo una vida antes de ella. Samuel tenía razón. El dinero cambia a las personas. Pero no necesitaban saber del dinero para cambiar. Ya habían cambiado sin él. Y eso, de alguna forma, hacía mi decisión más fácil. 3 días después de que Mayara vendiera mi coche, sonó el timbre de mi casa. Eran las 10 de la mañana. Yo estaba tomando café, todavía en bata, con el pelo recogido en una cola floja. No esperaba a nadie. Abrí la puerta con cuidado, dejando la cadena puesta. Del otro lado había un hombre de unos 40 años, delgado, con una gorra de los Pumas y una camisa de trabajo con el nombre Raúl bordado en el pecho. ¿Señora Méndez?, preguntó, con voz amable. Sí, soy yo. ¿Qué se le ofrece? Disculpe que la moleste. Mi nombre es Raúl Domínguez. Yo compré su coche. El Nissan azul. Sentí un peso en el estómago. Ah, sí. Es que encontré algo adentro. En un compartimento escondido detrás del radio. No me di cuenta hasta ayer cuando fui a arreglar la bocina. Mi corazón dejó de latir por un segundo. ¿Qué encontró?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Raúl sacó de su mochila una carpeta manila. La misma carpeta que el abogado me había dado. La misma que yo había guardado hacía 2 años. Son documentos legales. Papeles importantes. Tienen su nombre en todos lados. Creo que son de alguna herencia o algo así. No los leí todos, señora, se lo juro. Solo vi su nombre y su dirección, y por eso vine. Quité la cadena y abrí la puerta completamente. Raúl me entregó la carpeta con cuidado, como si fuera algo sagrado. Muchísimas gracias, dije, y mi voz salió temblorosa. No sabe cuánto significa esto para mí. No hay de qué, señora. Son papeles importantes. No estaría bien quedarme con ellos. Además, mi mamá me enseñó a hacer lo correcto. Ella siempre dice que lo que no es de uno, no se toca. Le ofrecí dinero. Le ofrecí pagarle por su honestidad, pero Raúl rechazó todo. No, señora. Yo solo hice lo que cualquier persona decente haría. Que tenga buen día. Y se fue. Así de simple. Un desconocido con más integridad que mi propia familia. Cerré la puerta y me apoyé contra ella. Abracé esa carpeta como si fuera un bebé.
Podía sentir el cartón áspero contra mi pecho, el peso de todos esos documentos. Me senté en la mesa del comedor y abrí la carpeta con manos temblorosas. Todo estaba ahí. El testamento de Samuel. Los papeles de la cuenta bancaria. Las instrucciones del abogado. Todo intacto. Mayara había vendido mi coche sin saber lo que contenía. Había regalado una fortuna sin saberlo. Y gracias a la honestidad de un extraño, yo la había recuperado. Pero algo había cambiado en mí esos 3 días. Algo profundo. Me había pasado 3 días pensando que lo había perdido todo. Mi libertad, mi coche, mi dignidad. Y durante esos 3 días, Jonas no me llamó ni una vez para disculparse. Mayara tampoco. Era como si nada hubiera pasado. Leí otra vez las palabras de Samuel. Las leí despacio, saboreando cada frase. El dinero cambia a las personas. Y yo quiero protegerte de eso. Samuel sabía. Él siempre supo. Por eso puso esas condiciones. Por eso me dio una elección. Y en ese momento, sentada en mi comedor, con el sol entrando por la ventana y el olor a café todavía en el aire, tomé mi decisión. Si yo moría sin tocar ese dinero, Jonas lo heredaría todo. 12 millones de pesos caerían en manos de él y de Mayara. Ellos, que me habían quitado mi coche. Ellos, que me habían abandonado en Navidad. Ellos, que nunca me devolvieron los 50,000 pesos. No, eso no iba a pasar. Pero tampoco quería el dinero para mí. Yo no lo necesitaba. Mi pensión era suficiente para vivir modestamente. No necesitaba lujos ni viajes. Solo necesitaba paz. Entonces recordé la otra parte del testamento. La Fundación Esperanza. Niños en situación de calle. Niños que necesitaban una oportunidad. Como los niños que yo había enseñado durante 32 años. Como el niño que Jonas fue alguna vez, antes de que Mayara lo cambiara. Tomé el teléfono y marqué el número del licenciado Villegas. Licenciado, habla Beatriz Méndez. Necesito verlo. Es urgente. ¿Pasó algo con la herencia, señora? Sí. Tomé una decisión. Nos vimos esa misma tarde en su oficina. Esta vez subí las escaleras con paso firme. Sin dudas. Quiero donar el dinero, le dije. Apenas me senté. Todo. A la Fundación Esperanza. Ahora mismo. En vida. El licenciado se quitó los lentes y me miró sorprendido. ¿Está segura, señora Méndez? Una vez que done el dinero, no hay vuelta atrás. Su hijo no recibirá nada. Estoy completamente segura. Mi hijo tiene 35 años, tiene trabajo, tiene salud. No necesita mi herencia. Pero hay niños que sí necesitan esa ayuda. Quiero que el dinero vaya a donde Samuel siempre soñó que fuera. El abogado sonrió. Era una sonrisa pequeña, pero cálida. Don Samuel estaría orgulloso de usted. Firmé los papeles esa misma tarde. Todos. Uno por uno. Mi firma temblaba un poco, pero mi decisión era firme. Al final, el licenciado me dio una copia de todo. Es oficial, señora Méndez. Los 12 millones de pesos serán transferidos a la fundación esta semana. Quedará registrado públicamente que usted hizo esta donación en vida. Salí de esa oficina sintiendo algo que no había sentido en años. Poder. Libertad. Control. Ya no era la vieja sumisa que se quedaba callada. Era la mujer que decidía su propio destino. Y ahora venía la mejor parte. Ahora venía el momento de contarles. A veces, mi amiga, mi amigo, la venganza no es cruel. Es justa. Es recuperar lo que te quitaron, tu dignidad. Una semana después de firmar la donación,
Jonas me llamó. Mamá, ¿podemos ir a verte el domingo? Queremos hablar contigo de algo importante. Su voz sonaba extrañamente amable, casi dulce, como cuando era niño y quería pedirme permiso para algo. Claro, hijo. Los espero. Colgué el teléfono y sonreí. Sabía exactamente que venía. Lo podía sentir. El domingo llegaron a las 3 de la tarde. Mayara traía un vestido blanco elegante y tacones altos. Se había maquillado más de lo normal. Jonas traía puesta una camisa que yo le había regalado hacía años. «Hola, suegra», dijo Mayara, y me dio un beso en la mejilla. Su perfume era tan fuerte que casi me mareó. «Qué bonita se ve hoy». Yo traía puesta una blusa vieja y pantalones de mezclilla. Nada especial. Pero agradecí el cumplido falso con una sonrisa. «Pasen, pasen. ¿Quieren café? Agua de Jamaica». «Café estaría perfecto», dijo Jonas, sentándose en el sillón. Le serví café en las tazas buenas, las de porcelana que solo usaba para visitas especiales. El olor a café recién hecho llenó la sala. Puse un platito con galletas Marías en la mesa de centro. Mayara tomó su taza con las 2 manos, como si estuviera en una sesión de fotos. Jonas removía el azúcar en círculos lentos. «Mamá», comenzó Jonas, «queríamos hablar contigo de algo delicado». «Dime, hijo». «Es sobre tu situación económica». Ahí estaba. Tomé un sorbo de mi café y esperé. «Verás», continuó Jonas, mirando a Mayara de reojo, «nos preocupa que estés sola, que ya no trabajes, que solo tengas tu pensión». «Mi pensión es suficiente para mí», dije tranquila. «Sí, pero mamá, eres una mujer mayor. ¿Qué pasa si te enfermas? ¿Si necesitas medicinas caras? ¿Si tienes una emergencia?». Mayara intervino, con esa voz de miel falsa que también conocía. «Por eso pensamos, suegra, que sería mejor que vendiera esta casa». El silencio que siguió fue denso. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el zumbido del refrigerador en la cocina. «¿Vender mi casa?», repetí, como si no hubiera entendido. «Sí. Esta casa es muy grande para usted sola. Y vale mucho dinero. Podríamos venderla y con ese dinero comprarle un departamento pequeño, más manejable. Y lo que sobre lo guardamos para sus emergencias». «¿Lo guardamos?», pregunté. «¿Ustedes guardarían mi dinero?». «Bueno, sí», dijo Jonas, adelantándose en el sillón. «Nosotros podemos administrarlo mejor. Hacer inversiones. Hacer que crezca. Así estarías protegida». ¿Alguna vez has visto a alguien sonreír mientras te clava un cuchillo? Así se sentía esto. «Entiendo», dije, dejando mi taza sobre la mesa. «¿Y ustedes dónde vivirían?». Mayara y Jonas se miraron. Ella le dio un codazo suave. «Bueno», dijo Mayara, «nosotros estábamos pensando que, ya que vamos a vender esta casa, podríamos comprar una más grande. Una casa donde todos viviríamos juntos. Usted tendría su cuarto, su baño, su espacio. Pero estaríamos cerca para cuidarla». ¡Ah! Ahí estaba el plan completo. Vender mi casa, quedarse con la diferencia, comprar una casa a su nombre, y yo terminaría como una inquilina en mi propia vida. «Suena interesante», dije, manteniendo la calma. «Déjenme pensarlo». «No hay mucho que pensar, mamá», dijo Jonas, con un tono casi desesperado. «Es la mejor opción. Créeme». Mayara puso su mano sobre la mía. Su piel estaba fría. «Suegra, lo hacemos por su bien. Queremos que esté segura, cuidada. Somos familia, ¿verdad?». «Familia. Esa palabra que usan cuando necesitan algo de ti». «¿Y si yo no quiero vender?», pregunté, retirando mi mano suavemente.
El rostro de Mayara cambió por un segundo. Solo un segundo. Vi un destello de rabia, de frustración. Pero lo ocultó rápido. Bueno, es su decisión, por supuesto. Pero sería una lástima. Esta casa es mucho para usted. Y nosotros no siempre vamos a poder venir a ayudarla cuando necesite algo. Ahí estaba la amenaza velada. Si no cooperaba, me dejarían más sola de lo que ya estaba. Jonas agregó, además mamá, piensa en el futuro. Si algo te pasa, ¿quién va a encargarse de todo esto? Sería mejor tenerlo arreglado desde ahora. Querían que tuviera miedo. Miedo de estar sola, de enfermarme, de morir. Querían que ese miedo me hiciera firmar lo que ellos querían. Pero yo ya no tenía miedo. Ya había tomado la decisión más importante de mi vida. Está bien, dije finalmente. Lo voy a pensar. Pero necesito tiempo. Mayara sonrió, satisfecha. Por supuesto, suegra. Tómese su tiempo. Pero no tarde mucho, ¿sí? Estas oportunidades no esperan. Se quedaron otra hora, hablando de cosas sin importancia. De sus trabajos, de sus planes, de un viaje que querían hacer. Yo asentía, sonreía, servía más café. Cuando se fueron, me paré en la puerta viéndolos alejarse. Jonas abrió la puerta del coche para Mayara. Ella entró, revisando su celular. Ni siquiera voltearon a despedirse. Cerré la puerta y me apoyé contra ella. Ya casi era hora. Pronto les contaría todo. Pero todavía faltaba un paso. Un último acto antes del gran final. Porque esto no era solo sobre el dinero. Era sobre hacerles ver quién era yo realmente. Hacerles entender que me habían subestimado. Cuando ellos se fueron, el silencio llenó la casa como un vaso que por fin se deja reposar. Sentí el impulso de correr detrás del coche, de gritarles, de pedir que al menos devolvieran el dinero del coche, que me pidieran perdón. Pero algo en mí ya había cambiado. No era la mujer que suplicaba. Era la mujer que había decidido actuar con la calma de quien tiene la verdad y la voluntad de cumplirla. Esa misma tarde llamé a Mónica, mi mejor amiga, y le pedí que viniera con su cámara. No para grabar un espectáculo cruel, sino para dejar constancia de algo muy simple, que yo, Beatriz Méndez, había decidido con libertad qué hacer con lo que me habían dejado. Que no permitiría que me usaran ni que usaran el nombre de mi hijo como un pretexto para arrastrar mis cosas. Preparamos un pequeño archivo, una carpeta para prensa. No iba a hacer un escándalo, pero sí quería que quedara claro que la decisión era mía. Al anochecer llamé al licenciado Villegas y concerté una cita con la Fundación Esperanza para formalizar la transferencia en vivo y frente a testigos. Quería que todo quedara transparente, público y legal. Si el dinero iba a desaparecer del calendario íntimo de la familia, que fuera para algo que no pudiera ser corrompido. Ayuda a niños como los que yo enseñé, a los que nadie defiende cuando los adultos hacen lo que les da la gana. A la mañana siguiente, la nota apareció en la cuenta de la fundación, donación extraordinaria de la señora Beatriz Méndez en beneficio de los programas de educación y cuidado infantil. La prensa local recogió la noticia. En unas horas la conversación en el barrio, en la plaza y en los grupos de la colonia cambió. Más importante aún, la noticia llegó al teléfono de Jonas. Llamó esa misma tarde. Su voz, esa voz que un día conocí como la de mi hijo, sonaba ahora confusa, fragmentada, como quien encontró un mapa que ya no reconoce. Mamá, dijo, vi la nota. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo hiciste sin decirnos? Me tomé un momento antes de responder. Sabía que tenía derecho a pedir explicaciones. También sabía que mi hijo merecía la verdad. Lo hice porque no quería que ese dinero cambiara la cara de nadie que yo amaba, le dije con calma. No lo hice para herirte, Jonas. Lo hice para protegerte de lo que vi que ya te estaba cambiando.
y sobre todo lo hice para ayudar a quienes realmente lo necesitan. Hubo un silencio largo. Luego, una pregunta que me partió en dos de nuevo. «¿Entonces no recibiremos nada, mamá?» «No», respondí. «No lo quería para ustedes. Si alguna vez lo necesitaran de verdad, lo haría de otra manera. Pero no así, manipulando mi casa, mi libertad o mi corazón». La llamada terminó sin un abrazo. Esa noche no dormí por la mezcla de tristeza y alivio. Había perdido la posibilidad de que Jonas viera el dinero como su derecho automático, pero había ganado mi paz. El gesto de donarlo fue, al final, mi forma de recuperar el control. Les había cerrado la vía al saqueo disfrazado de preocupación. Los días siguientes trajeron reacciones diversas. Algunos vecinos me llamaron para felicitarme. La directora del colegio donde trabajé, ahora jubilada como yo, me visitó con una cesta de frutas y unas palabras que me calaron hondo. «Hiciste lo correcto, Bea. Lo hiciste por la escuela, por los niños. No te dejes robar el corazón». Eso me consoló. Jonas y Mayara respondieron diferente. Ella trató de montar una versión en la que yo me había vuelto inestable, un recurso que buscó desacreditar mi decisión, pero el abogado mostró los papeles. Todo en regla, todo legal. Sin pruebas de incapacidad o fraude, sus palabras se perdieron. Además, la transparencia de la donación puso en evidencia la intención. No había lucro privado posible. Nadie podía ahora argumentar que el dinero iba a desaparecer en manos de la familia. Era público, trazable y destinado a programas específicos. Mayara intentó presionarme socialmente, enviando mensajes a parientes y amigos con medias verdades, intentando crear una narrativa de esposa preocupada por su suegra. Pero la gente que había conocido mi vida en la escuela, las madres de los alumnos y los excompañeros sabían quién era yo. Una mujer que había dedicado años a los niños. Su estrategia se quedó hueca. Hubo también un momento de consecuencia más práctica. Jonas, golpeado por la exposición y por la vergüenza, tuvo que enfrentar la realidad con un abogado. La familia tuvo que aceptar que sus intentos de manipulación habían fracasado. No hubo cárcel, no hubo escándalo mediático mayor, pero sí un quiebre. La confianza estaba rota. Jonas tomó distancia. No por castigo mío, sino porque la verdad se lo exigía. Se mudó temporalmente a la casa de unos amigos, y Mayara volvió con sus padres por un tiempo. No fue un final teatral, fue la fragmentación de lo que antes ellos llamaban familia. Si te soy sincera, no busqué castigar, busqué proteger. Y la protección vino acompañada de una decisión que nunca había imaginado tomar: recuperar mi dignidad aunque eso significara perder el calor diario de mi hijo. Durante los meses que siguieron, la fundación implementó programas de becas y comedores para niños en situación vulnerable. Fui a firmar convenios, a visitar aulas, a ver las sonrisas pequeñas que el dinero empezaba a calentar. Ver a esos niños con libros nuevos, con zapatos que no les aprietan, con meriendas calientes por la tarde fue la prueba de que mi decisión no fue vana. Samuel habría sonreído. Con Jonas mantuvimos conversaciones duras. Él vino a verme una mañana, con los ojos enrojecidos, sin atreverse a pedir perdón al principio. Le pedí que se sentara y habláramos con verdad. Hablamos de mi soledad, de su comodidad, de la costumbre de dejar las decisiones en manos de la pareja. Hablamos también de cómo a veces el amor se confunde con la pertenencia y con el control. «Mamá», me dijo finalmente, «no supe cuidar lo que tenía. Me dejé llevar. Me arrepiento». No esperé que un arrepentimiento bastara para borrar meses de abandono. Pero acepté que las cosas se reconstruyen con tiempo y acciones, no solo con palabras. Le pedí una cosa: que buscara ayuda, que fuera a terapia de pareja y terapia individual, que demostrara con hechos que estaba dispuesto a poner a su hija primero. Él lo hizo.
No fue un milagro inmediato, pero sí un primer paso. Mayara nunca pidió perdón con sinceridad. Ella se fue de la colonia y retomó su vida. Aprendió, imagino, que no siempre todo sale como se planea cuando se pone por delante la ganancia fácil. Hoy, mientras escribo esto para ti, miro la mesa donde solía dejar la llave del coche que ya no está. Está vacía, pero mi corazón no lo está. Me he rodeado de nuevas certezas. Amigos que llamaron, vecinos que trajeron comida, exalumnos que vinieron a darme abrazos. Mi teléfono suena con mensajes de agradecimiento de madres que ahora ven a sus hijos con posibilidad de estudiar gracias a las becas. Eso es lo que me cambia el alma. Lo que aprendí es simple y doloroso. La familia a veces falla, y el respeto no se reclama con voz temblorosa. Se reclama con acciones. Se protege la dignidad con actos que no obedecen a la venganza, sino a la justicia. Donar el dinero no fue renunciar a mi futuro, fue reafirmar que mi vida no dependía de la posesión de bienes ni del reconocimiento de quienes no supieron ver mi valor. Si estás viendo esto y te sientes invisible en tu familia, te digo, tienes derecho a protegerte. Tienes derecho a decidir con calma, a buscar apoyo, a poner límites. No dejes que nadie te quite tu libertad ni tu voz. Y ahora te pregunto, amiga, amigo, ¿qué harías tú en mi lugar? ¿Lo habrías usado para vengarte o para ayudar? ¿Le habrías dado a tu hijo la oportunidad de redimirse? Escríbelo abajo en los comentarios y dime desde qué ciudad me ves. Me encanta saber desde dónde llegan estas historias. Si te conmovió esta historia, suscríbete al canal. Dale like, comparte y guarda este video para cuando necesites un recordatorio. Nunca eres invisible. Activa la campanita para no perderte la próxima historia real. Y si quieres, comenta "Yo creo en las segundas oportunidades" o "Yo elijo protegerme" según lo que sientas. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por acompañarme. Te mando un abrazo fuerte, de esos que curan, y te recuerdo algo que ya sabes en lo profundo: la dignidad no se vende, se defiende.